Buenas tardes, licenciado Ágreda. Este día me toca hablar un poco acerca de las fuentes del derecho procesal. Las fuentes del derecho procesal. ¿Qué son las fuentes del derecho procesal? Son fuentes del derecho procesal todas aquellas donde se origina el derecho y las normas que se aplican a las personas. El término se vale en el sentido metafórico de la palabra fuentes, que indica el lugar donde nace el agua, es decir, evoca su origen. Actualmente las fuentes del derecho surgen de los órganos públicos y de determinados procedimientos. Para ello se toman en cuenta las experiencias basadas para crear e implementar un sistema de derecho acorde a las necesidades jurídicas del presente. Las fuentes del derecho se definen según sus antecedentes. Pueden provenir del derecho natural, que sostiene que la moral y la justicia son inalienables al ser humano. El derecho escrito, constituido por los documentos que establecen una relación de carácter obligatorio. El derecho anglosajón o common law, basado en la jurisprudencia. A partir de sus antecedentes podemos clasificar las fuentes del derecho como formales, materiales o reales e históricas. ¿Qué son las fuentes formales? Las fuentes formales del derecho son la legislación a través de los órganos del Estado o los poderes públicos se crea y promulgan un conjunto de normativas jurídicas aplicables y organizadas de manera jerárquica. Son leyes que se encuentran escritas en textos legislativos, como por ejemplo en la Constitución de un país. Costumbres. Se trata de la fuente formal más antigua, es de carácter cultural y conlleva una serie de conductas que son jurídicamente obligatorias y que se aplican de manera generalizada en una comunidad. La jurisprudencia es la interpretación de las leyes que realiza el juez en caso donde las leyes menores no resuelven de manera clara los asuntos discutidos y presentan dificultades en la integración o interpretación de estas. Y por último, tenemos la doctrina, que son las interpretaciones u opiniones que hacen los juristas sobre las leyes para aclarar de manera teórica las interpretaciones de ciertas normas y sus aplicaciones. Igualmente se considera una fuente indirecta. También tenemos las fuentes materiales o también llamadas fuentes reales. Las fuentes materiales o fuentes reales toman en cuenta la realidad social de un país o comunidad para determinar el contenido de una ley de carácter jurídico. Estas leyes o normativas pueden ser creadas a través de las autoridades u organismos especializados para ello, como por ejemplo el Parlamento o la Asamblea del país en cuestión. En este sentido, las leyes se formulan considerando la realidad económica, política, social, cultural, histórica, religiosa, natural y geografía de un país. Por último, tenemos las fuentes históricas, que se refieren a todos los documentos, obras literarias, tratados científicos o testimonios de carácter jurídico o no, que evidencian cómo los pueblos o comunidades se organizaban y establecían normas. Estas normas son las que ahora sirven de ejemplo para la creación de nuevas leyes. Dos ejemplos de ellos son el Código de Hammurabi de la antigua Mesopotamia o la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Ahora hablaremos de la importancia que tienen las fuentes del derecho.
A través de las fuentes del derecho podemos entender el origen de las leyes y su evolución, así como los factores a tomar en cuenta para la elaboración y posterior aplicación. Además, nos permite tener una perspectiva de efectos de su aplicación en la sociedad. También nos permite a la historia de la humanidad y a la creación de las primeras normas a partir de las normas de la religión y las costumbres. Fueron estas las normas que sirvieron para establecer los primeros sistemas de orden político y social y económico. Hasta aquí llego con esta intervención. Pasen buenas tardes.